Bueno, continuamos con el módulo de físico-química en la proceso de flotación. Les recuerdo que estábamos viendo cómo un colector era capaz de modificar la superficie de un material que era hidrofílico para hacerlo hidrofóbico. Entonces, por ejemplo, acá, lo que veíamos en el video, que después nos volverá a tomar el video número 30, el grafito es hidrofóbico en forma natural. Es decir, si yo coloco una gota sobre él, si coloco agua sobre él, se va a producir una gota. ¿Por qué? Porque repele al agua, no le gusta. Trata de minimizar su contacto. Si ustedes colocan un trozo de calcopirita, que es hidrofílico, y le colocan una gota de líquido, la gota de líquido se va a desparramar y va a cubrir toda la superficie del mineral porque es hidrofílico. Si a esta superficie yo le agrego pequeñas cantidades de un colector, que es una sustancia química que se adhiere físico-químicamente a la superficie de un material de interés, va a transformar la superficie en hidrofóbica. Es decir, una vez que yo aplique acá el colector y le coloco una gota de agua, un film de agua, se va a convertir en gota. El mismo cuento si lo vemos en burbuja, ¿cierto? Lo sumergimos en agua, pero también lo vemos en el video. Y yo le pego una burbuja acá. Cuando es hidrofóbico, la burbuja de aire se pega a la superficie porque el aire también es hidrofóbico, se atrae. Si yo pego una burbuja, de nuevo, lo sumerjo en líquido y le pego una burbuja de gas o de aire acá, que es hidrofóbico, no se va a pegar en la superficie porque la calcopirita en forma natural prefiere ser mojada, prefiere estar mojada. Ahora, si yo le agrego el colector, ¿qué va a pasar? No quiere tener agua, y cuando le coloco una burbujita acá se van a adherir. Ahora, ¿cómo funciona el colector? Ya dijimos que era una molécula, tiene una característica que se adhiere a la superficie y transforma una superficie en hidrofóbica. ¿Qué es lo que debería hacer esta molécula para convertirla en hidrofóbica? Kestenich. ¿Qué debería hacer? Te pongo el ejemplo del auto. Si tú tienes el auto recién lavado, le tiras agua, se forma un líquido, una película, ¿cierto? Pero si le agrego la cera y le tiro agua, se forman gotas. ¿Qué es lo que hace que se formen las gotas? ¿O qué tiene la cera? Es blanco. Cuando yo agrego un compuesto orgánico, un aceite o una molécula orgánica, la molécula orgánica es invisible en el agua y eso es un carácter hidrofóbico. Entonces, la estructura molecular de un colector es un grupo cabeza que es el que reacciona en la superficie del material de interés. Es decir, este cabeza reacciona, por ejemplo, donde está un granito de calcopirita y fíjense que tiene esta como cola de chancho acá, esta es una cadena de hidrocarbono. Entonces lo que hace primero la parte activa que se adhiere en la superficie y con esta cola. Aquí tenemos el ejemplo del santato. Ustedes lo han oído hablar varias veces. El santato tiene un grupo sulfuro acá y tiene 4 carbonos. Entonces esto se adhiere con la calcopirita y queda con una cola la calcopirita que es orgánica, por tanto es hidrofóbica. Entonces eso es lo que hace un colector. Básicamente hay dos extremos, uno que es etil santato, que tiene 2 carbones, y uno que es amil santato, con 5 carbones. Esa es la estructura molecular. Básicamente este es el mismo grupo funcional que el que se pega en la calcopirita y ve que está como cola de chancho que le da un carácter orgánico. Aquí hay un problema de espacio donde se ubican estos puntitos, entonces en algunos casos funciona mejor este, en otros casos funciona este otro. Pero esto es lo que uno va variando. Entonces, por ejemplo, si uno quiere frotar titanio, rutilo, que está en la arena rutilosa de la playa y quiere frotarlo, tiene que buscar un colector, es decir, esta parte químicamente que sea selectiva a eso, y nada más. Y ahí lo frotamos. ¿Bien? Entonces uno podría trabajar en la química del colector. ¿Ya? Pensando ahora en el primer módulo donde hablábamos de una burbuja colisionando con una partícula, la probabilidad de colisión, lo que hace el colector mejora la probabilidad de atachamiento, es decir, que quede pegado. Porque si yo tengo una partícula que no tiene colector, pasa por la burbuja, se desliza. Pero si tiene colector hidrofóbica, se pega. Entonces lo que mejora es la probabilidad de atachamiento. Y lo hace cada vez más hidrofóbico. Lo que hace el colector es subir. ¿Ya? Ojo, que el colector no es maravilloso. Si tenemos partículas muy grandes, físicamente no las vamos a poder flotar.
Por tanto, si se fijan acá en este gráfico, con un material que es medianamente hidrofóbico, en la medida que aumenta el tamaño de partículas, baja la probabilidad de tallamiento, porque ya es muy grandota. A modo general, esto lo pueden ver en detalle. Si uno quiere, tiene distintas superficies de minerales. Hay colectores que son aniónicos para minerales sulfidrizados, no aniónicos para sulfidrizados, y tiene aniónicos para minerales no sulfidrizados y viceversa. Tiene todas las combinatorias de los 4 posibles extremos. Con sulfuro, aniónico, catiónico, me refiero al aniónico, catiónico, el grupo activo que se pega, ¿cierto? Dependiendo de qué tipo de mineral es. Y de eso hay muchísimo. Los mayores fabricantes de reactivos, ustedes pueden consultar las páginas web, Cytec, acá hay una planta que vende santato y espumante. La otra es Minelec. Y montonera de chinas que están compitiendo, están haciendo retumbar un poquito el negocio de los Cytec. Aquí un punto importante. Para que este colector funcione, es necesario tener una condición de pH. ¿Ya? Porque de algún modo el pH es lo que me cambia la superficie eléctrica del material que yo quiero flotar, eléctricamente. Por eso es un proceso físico-químico. Entonces, el colector se puede adherir tanto en la pirita, que es sulfuro de fierro, o en la calcopirita. A los dos le da lo mismo. Pero a pH más alto, preferentemente se absorbe con D, que es absorción, en la calcopirita. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en un pH aquí 7, el colector se absorbe tanto en la pirita como en la calcopirita y froto los dos y por tanto no soy selectivo. Pero no es porque el pH me cambie la selectividad, sino porque el pH hace que se absorba el colector selectivamente en uno de los componentes de interés. ¿Estamos, no? Entonces, por eso las plantas trabajan más o menos a un pH 10. Tienen que meterle cal, se agrega cal. Entonces ustedes han visto las plantas de flotación que tienen una planta de cal, justamente para controlar el pH. ¿Y qué logra esto? Esto permite que se absorba selectivamente el colector en la calcopirita, y mientras que la pirita se depresa, entre comillas, pero no es que se deprese, sino es que no se absorbe el colector nomás, por tanto no flota. Este punto es re importante. Les cuento como anécdota el caso de Coyahuasi. Coyahuasi cambió su sistema de agua de un agua de nieve, o sea, cero conductividad, no tenía sales, a un agua con mucha conductividad. Se pasó por inventar los números de 100 microsieverts en centímetros a 25.000, que es casi agua de mar. Eso implica que viene con muchas sales. Entonces, si yo trabajaba en este pH, precipitaba un montón de hidróxido, y esos hidróxidos se iban concentrados y tu ley bajaba. Entonces dijeron, no podemos trabajar en este pH porque precipitan las sales. Entonces, trabajemos en un pH más bajo. Sí, evita la precipitación, pero no es muy clever la solución. ¿Y no es mejor tratar el agua? Exactamente, no es muy clever, claro, que se la cara tratar el agua. No es muy clever bajar el pH porque ahí va a empezar a flotar pirita. Eso fue lo que pasó, gran desastre, finos, leyes de concentrado 20%, normales 30%, problemas para venta del concentrado, gran problema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tratar el agua, como tú muy bien dices. En eso había muchas alternativas. Osmosis inversa, muy caro, no sirve. Entonces aquí el grupo de trabajo del Centro de Aguas de Departamento de Ingeniería Química, CEISASA, propuso una tecnología e inventó una planta físico-química. Proyecto 80 palos, se hizo la parte química y se diseñó la planta. Y sí, ya se realizó. La planta de remoción de cloruros y sulfatos. ¿Y qué se hace? Tiene que construirlo. Ya está hecho, ya se hizo la ingeniería básica. Se solucionó el problema. ¿Estamos? Entonces, digamos, tomar decisiones en planta implica saber qué es lo que hace cada reactivo. ¿Estamos? ¿Estamos claros con eso? Para mayor claridad, pienso que acá hay un videito. Aquí vamos a ver un video. Creo que aquí me debería funcionar esto. Si no lo corro, no sé qué video es. El video de la acción de los activantes.
Entonces vamos a ver un video aquí lo que hace en forma gráfica. Se escucha mucho. ¿Qué es tenéis? Retrocede acá. Para. Retrocede hasta el video porque no encontré el video. Cuando digo vamos a colocar el video.